haciendo la diferencia. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar ya con la información y hablamos una vez más de la actualización de los datos, de la cifra de la pandemia de coronavirus COVID-19. Continúan reportándose casos positivos para coronavirus COVID-19, pero en esta jornada también hablamos de un buen número de personas recuperadas. El día de hoy cerramos con las siguientes cifras: 191 casos positivos, siendo estos 80 femeninos y 111 masculinos. Lamentamos el fallecimiento de 3 personas de sexo masculino de 72, 51 y 65 años, al igual que 2 de sexo femenino de 37 y 56 años. Pero quiero darles la buena noticia que hoy contamos con 204 pacientes recuperados. Hemos realizado el día de hoy un total de 1.127 pruebas. Tenemos 3.582 casos activos, pero por primera vez desde que inició la emergencia presentamos un número más bajo que el día anterior. Tenemos también 493 pacientes recuperados, pero seguimos lamentando el fallecimiento de 68 personas y 2 fallecidos por causas ajenas al COVID-19. Esto nos da un total de 4.145 casos en el país. Es importante recordarle a la población guatemalteca que estamos iniciando una época intensa de lluvias, la cual trae también varias enfermedades que pueden ser confundidas con COVID-19. Estas pueden presentar diarrea, fiebre, dolor de cuerpo, tos y estornudos. Por lo que pedimos siempre abocarse a las áreas de salud en todo el país para su evaluación médica y a las personas en general no anticiparse a juzgar si no está 100% confirmado por el Ministerio de Salud un diagnóstico del paciente. Agradecemos a toda la población que ha respetado las disposiciones del señor presidente y recordemos siempre continuar con las medidas preventivas, como el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Dios bendiga a Guatemala. Muy buenas noches. Mucha atención, amigo televidente, se reporta información de última hora. Esto tiene que ver con un aparatoso accidente de tránsito en el anillo periférico con saldo trágico. En minutos vamos hasta el lugar de los hechos con el periodista Samuel Orozco. Importante información de último minuto. Por ahora vamos a continuar con el mensaje presidencial por parte del presidente de la República, Alejandro Yamatei. Nuevamente se refirió a la población guatemalteca y nuevamente también habló de la importancia de que las personas empiecen a recuperarse. Además, habló de las disposiciones presidenciales que continúan vigentes. Circuló que íbamos a cerrar el país 15 días. Miren, no crean lo que no salga de nuestra boca. Si yo voy a cerrar el país 15 días, lo diría, pero no es cierto. Simple y sencillamente no es cierto. No era inminente el cierre como algunos medios lo trataron de decir. No es cierto, no hay inminente nada. Estamos trabajando sin descanso, mis ministros y yo, tratando de hacer todo lo que esté en nuestras manos por hacer que el país se mantenga funcionando y que logremos derrotar esta enfermedad en el menor tiempo posible. Se los dije el 14 de enero, no vamos a hacer un gobierno perfecto, pero sí van a tener un presidente correcto. Y vamos a luchar que para esa corrección nos llegue a lograr triunfar ante esta calamidad que está viviendo el mundo entero, no solo nosotros en Guatemala, el mundo entero la está viviendo. Quiero aprovechar para que le demos gracias a Dios que llevamos 3 días bajando los casos infectados y hoy logramos algo inaudito, muchos recuperados, más de 200 recuperados. Hoy tuvimos más recuperados que gente infectada por primera vez desde que principió la pandemia. Estamos trabajando fuertemente. Por supuesto que hace falta mucho por hacer, pero lo más importante es que nos tenemos que unir. Si el virus no encuentra una persona
en la cual la reciba y se infecte, lograremos derrotarlo. Todos tenemos que poner de nuestra parte el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado frecuente de nuestras manos, el mejoramiento de nuestra higiene, hace posible que podamos derrotar esta enfermedad. Los invito a que trabajemos unidos, a que lo hagamos con la esperanza puesta en la construcción de esa Guatemala diferente que hoy tenemos una vez más que demostrar que somos un pueblo indómito, que somos un pueblo aguerrido y que no nos vencerá un bicho por muy pequeñito que sea, ni un gran desastre. Los guatemaltecos somos superiores a cualquier cosa. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. 4 pacientes con coronavirus se han fugado de los distintos centros asistenciales. Ante ello, la Policía Nacional Civil ha intensificado las búsquedas. Entre los fugados figuran 2 pacientes del Hospital San Vicente, ubicado en la zona 7 de la capital. Debido al riesgo al que se enfrentan por ser portadores del virus y al peligro que someten a la población en general, las fuerzas de seguridad han intensificado su búsqueda. La información que se recibe por parte de Policía Nacional Civil son datos, es información bastante primordial para poder venir y determinar si la persona ha regresado a su hogar, si la persona se fue con un familiar. Y lo importante acá es que la información esté fluyendo inmediatamente y que sea una información verídica, que sea una información que pueda venir y darle soporte a un trabajo de investigación o a un trabajo operativo de la Policía Nacional Civil. Y de acuerdo a la información que se esté recepcionando por parte de PNC, o en este caso de los agentes que hayan recepcionado la información, es como se va a derivar un trabajo de investigación. Hay que recordar que las personas no son delincuentes, que las personas no han cometido un delito, pero es importante recordar también de que es por el bienestar de la misma persona que se encuentra en el centro asistencial para que se recupere, para que pueda estar saludable ya en la vía pública y también para protección de los ciudadanos en la vía pública. A raíz de estos casos, las autoridades de gobernación y de la cúpula policial han acordado reforzar la seguridad en los hospitales donde se atiende a pacientes con COVID-19. Un equipo de voluntarios conformado por estudiantes, exalumnos y también docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha realizado un importante donativo al Hospital Roosevelt. Ahora le contamos. Ha diseñado una serie de prototipos de apoyo respiratorio específico para el COVID. El de hoy se llaman cánulas de alto flujo de oxígeno, que ya fueron probadas en hospitales guatemaltecos. Es una adaptación de un sistema de oxigenación alto que ha demostrado en otras partes del mundo que es súper eficiente los primeros días para los enfermos. Este sistema es un conjunto de mangueras con unos sistemas que se llaman cánulas que van a la nariz, pero tienen que ir muy controlados con el oxígeno y con flujómetros, de tal forma que nosotros, el Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, los rediseñó y los adaptó y los construyó con materiales locales. Cada una de estas cánulas de alto flujo, pues el valor realmente es como en quetzales valdrá como 2.500 quetzales, pero el valor de trabajo de innovación de ciencia y tecnología es enorme, porque han sido 60 días de trabajo hasta llegar acá. Para la elaboración de respiradores hay un equipo multidisciplinario que está conformado por ingenieros, doctores y otros profesionales que aportan su conocimiento para la fabricación de estos respiradores y otros como los mecanizados que están siendo elaborados en el campus de Quetzaltenango. Para más información, visite la página web www.aireusac.org. Hay mucho respirador que está saliendo de las universidades, pero el trabajo fuerte tiene que ser adentro de los hospitales guatemaltecos. Va, prueba el sistema de apoyo respiratorio, regresa, hace las adaptaciones y hace todo el proceso burocrático de donación. Digamos, que tiene un costo aproximado de 100,000 quetzales, que fue fondos obtenidos por los ciudadanos guatemaltecos que han creído en este proyecto. Estamos de regreso y continuamos juntos a distancia. Mucha atención, a continuación hablamos de toque de queda, día 67. El presidente lo dejó claro hoy.
no cerrará el país durante 15 días, aunque hay que recordar que fue él quien habló de esa posibilidad el pasado domingo. Sin embargo, repito, el presidente lo aclaró y no va a ocurrir. Así que no es necesario acaparar todo el papel higiénico otra vez, comprar 10 cajas de huevos, 5 arrobas de azúcar y todo el maíz que encuentre. Tampoco es necesario acaparar toda la cerveza, señores. Seamos responsables y compartamos para que todos tengamos. Las restricciones se mantienen. El toque de queda desde las 5 de la tarde. Aunque ojo, porque eso no se está cumpliendo. Hay congestionamiento vehicular todos los días y muchos no logran llegar a su vivienda antes de las 5 de la tarde. Lo difícil es permanecer en casa 12 horas, sobre todo para aquellos que tenían horario nocturno. Pero ahora es momento de permanecer en casa. Trate de hacer las cosas que siempre decía que tenía pendientes, pero que no las hacía porque nunca estaba en casa. Trate de limpiar por allá, en aquellos rinconcitos donde parece que no cabe la escoba. Quite las telarañas que según usted se ven bien bonitas, o trate de tapar las goteras y deje de usar las ollas para recibir el agua. Hay tantas cosas que hacer en casa y primero Dios tendremos tiempo suficiente para hacer muchas cosas más fuera de casa cuando acabe la tempestad. Pero por ahora lo importante es permanecer en su vivienda, por usted, por sus seres queridos, por el bien del país. Toque de queda, día 67. Se lo habíamos adelantado, aparatoso accidente de tránsito, esta vez en el anillo periférico. Samuel Orozco en vivo desde el lugar de los hechos. Adelante, lo escuchamos. Hola Pablo y televidentes de T13 Noticias, una información lamentable y es que se habla de una persona fallecida, él es un motorista repartidor de comida rápida, sin embargo pues queda fallecido aquí en el anillo periférico en jurisdicción de la zona 11 capitalina. Bomberos municipales le dan la cobertura de esta emergencia, ya se ha identificado también. Sí, buenas noches. Queremos informar que bomberos municipales somos alertados por las personas que transitan con sus vehículos sobre el anillo periférico y 21 avenida de la zona 11, donde informan de un accidente de tránsito, donde el Centro de Coordinación de Emergencias envía una unidad con técnicos de urgencias médicas. Al arribo de los socorristas localizan a una persona de sexo masculino. Esta persona pues iba a bordo de una motocicleta, por lo cual colisionan la parte trasera de un camión. Al realizarle la evaluación correspondiente, lamentablemente esta persona pierde la vida. La persona es identificada como David Sutuc Morales, de 32 años de edad. Correcto, muchísimas gracias. Aquí ya la Policía Nacional Civil ha acordonado el área. Ustedes observan, desafortunadamente, pues aquí está la persona que ha fallecido. Él ha sido identificado solo como David Morales. Aquí él es un repartidor de comida rápida. Lo que se sabe es que este camión, el cual usted va a observar ahorita en pantalla, venía pues circulando sobre su carril derecho. Desafortunadamente tiene un apagón, es el motor de este camión, pues el conductor intenta bajar a ver qué estaba sucediendo, pero todo parece, y es lo que se sabe hasta el momento, que venía a excesiva velocidad el piloto de esta motocicleta. Desafortunadamente pues ya no pudo hacer nada para poder esquivar al camión y aquí se encuentra fallecido. Es parte de lo que le podemos mencionar a esta hora de la noche. El tránsito pesado, el transporte pesado es el que está circulando aquí sobre el anillo periférico. Tomar las precauciones porque desafortunadamente el exceso de velocidad ha dejado víctimas mortales en este toque de queda, porque muchos pues piensan de que porque la vía está expedita se tienen que ir rápido, y esto no es así. Esto lo han venido diciendo las autoridades todos los días. Pablo, imágenes captadas por mi compañero José Cosajay. Yo regreso contigo al estudio principal. El reporte en vivo desde Anillo Periférico con el periodista Samuel Orozco. Ya lo decía también al final de su enlace, la importancia de no exceder los límites de velocidad. Esto sobre todo para los vehículos que pueden y que tienen el permiso para transitar aún con el toque de queda. Y es que ha sido recurrente este tipo de accidentes, sobre todo en lugares como el Anillo
periférico, así que por favor siempre conducirse con mucha precaución, no puede violar el reglamento de tránsito. Hablamos, como lo indicamos, para las personas que pueden transitar aún con el toque de queda, por favor siempre con mucha precaución. Hablamos de una persona fallecida, entonces un motorista que se encontraba trabajando. Esto ocurrió hace apenas unos minutos en el anillo periférico, actualización T13. Vamos a continuar con la información y hablamos ahora de cómo se preparan también y los operativos que tienen en el sistema penitenciario, esto ante el riesgo de contagios. Los protocolos sanitarios se implementaron por prevención en el sistema penitenciario a raíz de las miles de capturas que se han reportado durante todos estos meses de toque de queda. Luis Escobar, director del sistema carcelario, explicó que es necesario evaluar a las personas antes de ser enviadas a una cárcel. A partir de esta determinación, todo aquel capturado por infringir el toque de queda es enviado a un área de aislamiento habilitado en la cárcel de Pavoncito. Por 17 días es evaluado para descartar o confirmar que sea portador del COVID-19. De dar negativo el resultado, la persona ya es enviada al centro de privación que un juez determine. Escobar dijo que se mantiene constante comunicación con las autoridades de la Cámara Penal y del organismo judicial para llevar un control exacto sobre los guatemaltecos arrestados. A la fecha, más de 17,000 han sido capturados. Pese a esta cifra, los datos de la Policía Nacional Civil reflejan una disminución de detenciones en los últimos días. Algunos han logrado recuperar su libertad tras pagar una multa. Otros continúan en prisión debido a que fueron sorprendidos cometiendo actos ilícitos como intento de asesinato, traslado de droga, portación ilegal de armas, entre otros. Hablamos ahora de una manifestación pacífica por parte de transportistas. Esto ocurrió en esta jornada en la ruta al Pacífico. En la ruta al Pacífico, transportistas realizaron una manifestación pacífica sobre el kilómetro 30, ruta hacia Matitlán, solicitando ayuda económica para salir adelante mientras el estado de calamidad siga en pie. Aproximadamente 100 transportistas de rutas cortas y largas bloquearon por varios minutos la vía, indicando que desde el 4 de abril esperan el subsidio que se les prometió para el sustento de sus familias mientras el transporte público siga detenido. Indicaron que necesitan una respuesta y un medio para llevar alimento a sus hogares y que incluso existen mujeres que trabajan en el medio aún teniendo niños recién nacidos. Ante la preocupación, estarían analizando paralizar las rutas más importantes del país al no ser escuchados. Según lo dieron a conocer, existe una mesa de reunión en la que se analiza el paro nacional de no ser atendidos lo antes posible. A través de campañas de recaudación de fondos se busca ayudar a cientos de personas discapacitadas en nuestro país, sobre todo ante esta crisis. Cientos de discapacitados se han visto afectados por las medidas implementadas en el país ante la pandemia del COVID-19. No están generando ingresos económicos ante la falta de oportunidades laborales, el distanciamiento social y las restricciones por el toque de queda. Ante ello, un grupo de personas buscan auxiliarlos y a través de campañas de recaudación, recolectar víveres para así repartirlos a cientos de familias a nivel nacional. Han habilitado 2 centros de acopio para recibir la ayuda de la sociedad guatemalteca. Tenemos 2 centros de acopio con alimentos no perecederos, pañales, medicamentos, que es lo que más necesitan las personas con discapacidad en este momento. Tenemos el centro de acopio en Fundación Clarisa, que queda en 12 calle 3-08, zona 1. Y también tenemos en la Asociación Nacional de Ciegos, que es en la tercera Avenida 7-84, zona 11, Colonia El Progreso. Y para cualquier información pueden llamar al teléfono 5625-8932. Si usted no puede traer su donativo, nos llama, nosotros con mucho gusto vamos. Y esperamos su colaboración, su solidaridad hacia las personas con discapacidad que en este momento la están pasando mal debido a la situación económica, laboral que se está viviendo por el COVID-19. Ya estamos de regreso en medio de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. El invierno también continúa causando estragos. Varias personas tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas, esto ante los daños que ya están causando las lluvias. A causa de inundaciones, las autoridades municipales y de Conred determinaron evacuar a 40 personas aproximadamente en las últimas 24 horas.
Estas emergencias ocurrieron en los departamentos del Progreso, Guatemala y Petén, azotados por fuertes lluvias. David de León, portavoz de la Conred, informó que, además de los evacuados, 103 personas resultaron afectadas y 10 viviendas quedaron dañadas. De momento, no se han habilitado albergues, ya que los que abandonaron sus casas se trasladaron con familiares o vecinos. David de León destacó que es importante que la población informe a los bomberos o a la Conred cuando observe que el terreno donde vive se encuentra inestable, para que se proceda a evaluar el área y tomar acciones de protección a la población. Recuerde que los números de emergencia son 122 de bomberos voluntarios, 123 de bomberos municipales, 1554 de bomberos municipales departamentales y el 119 de Conred. Y continuamos hablando de los estragos de las lluvias. Se habla también de derrumbes de algunas carreteras destruidas. Las fuertes lluvias de las últimas horas no dan tregua y han dejado daños materiales en distintos puntos del territorio nacional. A ellos se suman los constantes percances viales que han dejado un importante saldo de personas heridas. Según autoridades de Provial, más de 30 percances asociados a las lluvias han sido reportados durante las últimas 72 horas. En el tramo de la CA9 Norte se han registrado varios derrumbes de rocas, algunas de gran tamaño que afectaron la circulación de la altura del kilómetro 25 hasta el kilómetro 80, jurisdicción de Sanarate. 3 derrumbes fuertes en la CA1 Occidente en el área de Misco, kilómetro 23, CA9 Norte, ruta al Atlántico, y 11 desprendimientos de rocas, 11 árboles retirados de las carreteras y 2 vallas publicitarias. Asimismo, asociados a las lluvias, también se registraron percances viales que dejaron 4 personas heridas. Cuerpos de socorro y autoridades de tránsito hacen el llamado a los pilotos a conducir con cuidado y a velocidad moderada ante el incremento de lluvias. El departamento del Progreso es uno de los más azotados por las fuertes lluvias. De hecho, las autoridades tuvieron que evacuar a varias personas de sus viviendas, esto ante las inundaciones. Se trata de emergencias atendidas por bomberos municipales departamentales en Sanarate. 3 viviendas de la comunidad de Agua Salóbrega y otra de la colonia Las Viñas se vieron afectadas por las intensas lluvias. Los afectados llamaron a los socorristas al observar que el agua inundaba sus viviendas. En plena madrugada y en horario de toque de queda, abandonaron sus domicilios y se trasladaron a un lugar más seguro. Uno de los inmuebles quedó sin techo, ya que los vientos también provocaron el desprendimiento de láminas. El reporte de los bomberos señala que hubo daños considerables, pero que fortuna nadie resultó herida. Indicaron que los ríos también aumentaron su caudal, alarmando a los vecinos que viven en las orillas. Los delegados de Conred mantienen constante monitoreo en este departamento debido a las emergencias que han ocurrido en las últimas horas. Vamos con la ampliación de otro de nuestros titulares. Es una noticia lamentable. Tenemos que hablar de más de 100 bebés que han arrojado positivo para coronavirus COVID-19. Una noticia lamentable es que a la fecha más de 100 bebés han dado positivo a la prueba del COVID-19. Este virus se ha propagado y ahora son los más pequeños del hogar quienes sufren de este mal. Hasta el pasado martes, las autoridades de salud contabilizaban 101 bebés, según información proporcionada por la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez. La mayoría de bebés con COVID-19 son de sexo masculino. El pasado martes se registraron 17 casos nuevos, 2 en bebés de 5 meses, 3 en bebés de 6 meses, 3 de 7 meses, 3 de 9 meses, 2 de 1 mes y un bebé de 1 año. Asimismo, más de 310 menores han dado positivo a COVID-19. Las autoridades solicitan a los padres de familia acatar las recomendaciones de higiene en el hogar. Si sale, desinfecte bien todo. No toque nada hasta haberse lavado sus manos, cambiado de ropa y dejar afuera sus zapatos. No salga con los menores de edad y no los exponga sin mascarillas. Vamos a continuación con la información internacional más destacada de la jornada. Vamos a permanecer en Centroamérica e iniciamos en Nicaragua con la crisis que también se está viviendo en ese lugar. Las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua reportaron en las últimas horas un fuerte aumento de contagios de COVID-19, alcanzando 759 casos y 35 fallecidos, muy por encima de la cifra informada por el gobierno la semana pasada. Entre el 19 y 26 de mayo hubo 480 contagios nuevos del coronavirus y 18 muertes. A diferencia de otros países, las autoridades sanitarias de Nicaragua presentan sus cifras de COVID-19 una vez por semana y antes de reportar 279 casos hace 8 días,
días, el gobierno reconocía solo 25 contagios. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarissa Etienne, aseguró que en el país centroamericano ya hay transmisión comunitaria, pero el gobierno de Daniel Ortega no lo reconoce así. Nicaragua no estableció medidas de contención para evitar la propagación del nuevo coronavirus y las autoridades sandinistas promueven incluso aglomeraciones, lo que ha sido criticado por organismos internacionales y de derechos humanos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó que su país suma 3 días consecutivos de reportar más pacientes con COVID-19 recuperados en comparación con el número de nuevos contagios. El mandatario explicó que se realizaron solo ayer 2.229 pruebas, de las cuales 67 fueron positivas y el resto negativas. Sin embargo, la cifra de recuperados fue de 86 personas. En redes sociales, Bukele dijo que los 3 días consecutivos con más personas curadas no establece una tendencia clara. Señaló que estas cifras son un rayito de luz en medio de la tormenta. En total, el país centroamericano registra 2.109 casos confirmados, de los cuales 1.199 se encuentran activos y de estos 873 pacientes se han recuperado y 37 han fallecido. El Salvador ha realizado 79.711 pruebas desde que se registró el primer caso en marzo pasado. Estados Unidos rebasó este miércoles las 100.000 muertes por el nuevo coronavirus, mientras que la cifra de contagios ya es más de 1.700.000 según datos oficiales. Aunque el número de personas muertas se ha desacelerado en las últimas semanas, la enfermedad ya deja al menos 100.137 víctimas mortales en el país norteamericano, el más afectado del mundo por la pandemia. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 372.866 casos confirmados y 30.252 fallecidos, una cifra parecida a la de Francia, el Reino Unido e Italia. Otros de los estados más afectados en el país son Nueva Jersey, Massachusetts, Illinois y Michigan. Estamos de regreso, amigo televidente. Vamos a continuar con la información en medio de la pandemia que se está viviendo. Lamentablemente también se reporta violencia en nuestro país. Nos vamos a ubicar al norte de la capital guatemalteca, específicamente en la zona 18, en pleno toque de queda. Cuerpos de socorro fueron alertados de un ataque armado. Esto ocurrió específicamente en la 11 calle H y 26 avenida de la colonia Paraíso 2. Bomberos voluntarios realizaron el traslado, como podemos observar, de 2 personas heridas en estado delicado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Vamos a continuar hablando también de accidentes de tránsito. Nos mantenemos en ese sector donde le mostrábamos la historia anterior. Esta emergencia fue atendida por los bomberos voluntarios en la zona 18. Al llegar al kilómetro 6 de la ruta al Atlántico, encontraron un vehículo volcado. Una mujer sufrió fracturas en las piernas y 2 personas más terminaron con crisis nerviosa. Las autoridades deben establecer las causas por las cuales el piloto perdió el control del volante. Pese a lo aparatoso de este accidente, lo más importante, sin duda, es que no hablamos de personas fallecidas. Continuamos hablando de violencia. Esta vez nos vamos a ubicar en el departamento de Alta Verapaz. Fue acribillado en un camino de terracería que conduce a una hidroeléctrica. Esto ocurrió en Cobán, Alta Verapaz. La víctima más tarde fue identificada por sus familiares como José Leonel Bac Caal. Tenía 40 años. Un pick-up estaba estacionado a pocos metros de donde quedó su cadáver. Se cree que era de su propiedad. Era originario de San Juan Chamelco, de acuerdo a sus familiares, quienes indicaron también a la Policía Nacional Civil que desconocen las causas del crimen. Jamás les mencionó estar amenazado o tener algún problema tan grave como para pensar en algo como esto. Más tarde llegó el personal del Ministerio Público. Buscaron los indicios en la escena que le permitan avanzar en la investigación para esclarecer el asesinato de este guatemalteco. Nuevamente hablamos de violencia. Nos vamos a ubicar en un sector de la zona 7 capitalina. Ocurrió un ataque armado con saldo trágico. Ocurrió en un sector de la colonia La Verbena, zona 7 capitalina. Es un sitio peligroso. Los testigos dijeron a la policía que varios hombres discutían. Escucharon que alzaban la voz y minutos más tarde escucharon disparos. Todos cerraron la puerta en busca de refugio. Varios hombres corrieron tras escuchar las detonaciones. Los bomberos llegaron en poco tiempo. Encontraron a un hombre con varias heridas. Trataron de restablecer sus signos vitales, pero fue en vano. Sus familiares indicaron que respondía al nombre
de Angeli Arévalo Reyes. Tenía 24 años. Indicaron a las autoridades desconocer si existían amenazas en su contra. Sin embargo, cuando la Policía Nacional Civil ingresó el nombre de la víctima en la base de datos, se confirmó que existía una orden de captura en su contra. Estaba acusado de asesinato. Se cree que pudo haber participado en el crimen de una mujer. Ahora, las investigaciones podrían ir dirigidas a tratar de determinar si se trató de una venganza o es un caso aislado. El cuerpo fue enviado a la morgue. Cuando sus familiares lo reciban, el velorio será solo con los familiares directos, y en el cementerio se permitirá el ingreso solo de 10 personas para sepultar sus restos. Esto debido a las restricciones de la pandemia. Lo buscaba la policía, pero la muerte lo encontró primero. Ya estamos de regreso. Recuerde que es noche de miércoles, noche de Transgresor News. Ya en unos minutos le vamos a presentar una nueva cápsula informativa y por supuesto a las 10 de la noche lo esperamos como todos los miércoles por Extrema 101.3 FM con lo mejor del rock y metal. Recuerde que también nos puede escuchar a través de las plataformas Chapin Radio y también Tuning Radio. A las 10 de la noche en punto lo esperamos. Por ahora vamos con lo más importante de los deportes. Nacional estrenó la modalidad de pruebas sorpresas durante la fase regular del torneo de clausura y la Agencia Nacional Antidopaje ANADO alcanzó a presentarse a 2 partidos de la fase de clasificación antes de la suspensión por el COVID-19. Los controles antidoping se realizaban antes, solo en las fases semifinales y finales de los torneos pasados, y según información de la ANADO, las pruebas que se realizaron fueron en los partidos de Sanarate ante el FC Santa Lucía Cochumalguapa por la jornada número 3 del torneo de clausura. Los jugadores a quienes se les practicaron las pruebas fueron Walter García y William Fajardo del equipo de la Máquina Celeste y Audiociel Rivera junto a Cristian Lima del plantel de Santa Lucía Cochumalguapa. El otro juego al cual se presentaron fue la antigua GFC frente a Municipal, correspondiente a la jornada número 8. Los jugadores sometidos al control antidopaje fueron Moisés Hernández y Christopher Ramírez de la antigua GFC, y por Municipal Frank de León Reina y José Mario Rosales. Al final de las pruebas todos los resultados fueron negativos.